Año 2026. Civitas Metropolitano. Lo que se extiende allí no es un rugido de júbilo, no, es un silencio ensordecedor, casi cruel, que perfora los oídos. Eric García abandona el terreno de juego, cabizbajo, con la mirada clavada en el césped. En esa espalda solitaria, ¿qué vimos los barcelonistas de todo el mundo? Exacto, el guión de una autodestrucción sin remedio, calcando la pesadilla del partido de ida. ¿No les parece extraño? El Barcelona, que supuestamente ha vuelto a dominar la Liga y se coronó rey de España, ¿por qué cae tan fácilmente en la misma trampa de Simeone? En las redes y los foros hierven las quejas contra el arbitraje, pero mi análisis es distinto. No es mala suerte. Existe un buje estructural que acecha en la psicología del equipo, algo que ni Xavi pudo controlar. Este defecto fatal es el verdadero culpable, y los datos confirman lo peor. Este desastre es el detonante para una limpieza de sangre secreta que la directiva ya está planeando. ¿Están listos? Porque hoy voy a destruir la ilusión que han creído hasta ahora. Miren bien este mapa del desastre, porque lo que ocurrió en el Metropolitano no fue un accidente, fue una ejecución programada. Mientras el mundo llora por un arbitraje injusto, los datos fríos en las oficinas del Camp Nou cuentan una historia de terror. Hablamos de una distorsión sistémica tan grave que, según fuentes internas, obligará a despachar a 5 pilares del equipo este mismo verano. Nombres que ustedes consideran intocables. ¿Se imaginan el vestuario ahora mismo? Es un polvorín. En los foros ya se filtran listas negras, pero nadie entiende el porqué táctico detrás de esta purga. Hoy vamos a diseccionar este cadáver deportivo en 3 actos. Primero, cómo el brillo de Lamine Yamal se convirtió en la soga que asfixió al resto. Segundo, el VAR como el verdugo que desnudó la fragilidad mental de un equipo de cristal. Y tercero, el suicidio táctico de Eric García. Prepárense, porque el primer nombre en la lista de los que se van podría ser su jugador favorito. Y ese nombre, aunque les duela, podría ser el del propio Lamine Yamal. Miren con atención la secuencia del minuto 4. Un desmarque eléctrico, un latigazo que humilla a Musso y el Metropolitano enmudeció de golpe. En las redes sociales ya lo coronaban como el nuevo Mesías, el Salvador absoluto. Los datos eran de otro planeta, un 100% de éxito en regates durante la primera mitad. Estaba bailando a los veteranos defensores de Simeone como si fueran simples niños de escuela. Pero aquí es donde la lógica fría destruye el romance del fútbol. Mientras Internet celebraba su genialidad, los analistas veíamos una soledad aterradora. Yamal era una isla desierta. Ni Fermín, ni Ferran, absolutamente nadie conectaba con sus movimientos. Lo dejaban solo, rodeado por 3 rivales, esperando un milagro individual que ocultara las grietas de un mediocampo inoperante. La táctica del Barça se redujo a una frase desesperada: dásela al niño y que él nos salve. Es patético. Cuanto más brillaba el genio, más se hacía evidente la podredumbre estructural del sistema de Xavi. Depender de la magia de un chico de 18 años para no hundirse no es una estrategia de élite, es el síntoma definitivo de un colapso inminente, una ilusión de dominio que estaba a punto de ser triturada por un verdugo tecnológico llamado VAR. Y tras el hachazo del VAR, el colapso total. Muchos ven en la roja de Eric García en el minuto 79 un simple error individual, pero la realidad es mucho más oscura. Fue un auténtico suicidio táctico dictado desde el banquillo. Miren la posición de la defensa. ¿Por qué Xavi insiste en una línea tan alta, tan absurdamente temeraria, cuando tienes a un avión como Sorloth acechando? En redes sociales se dice que a este equipo le falta capacidad de aprendizaje, pero la verdad es que le sobra arrogancia. Eric no falló por torpeza, falló porque fue abandonado en una misión imposible por un sistema que prefiere morir por estética que ganar por pragmatismo.
Esa bendita identidad Barça se ha transformado en una soga, un dogma que obliga a sus centrales a lanzarse al vacío por puro orgullo. No es mala suerte, es un diseño defectuoso que, en 2026, huele a naftalina. El Barça no perdió contra el Atlético. Se estranguló a sí mismo con su propia corbata de seda. Y esa seda se apretó hasta la asfixia justo en el minuto 55. El gol de Ferran Torres fue un espejismo que duró apenas segundos. Miren estos gráficos 3D de última generación. La frialdad de la tecnología, detectando que la rodilla de Ferran estaba solo 2 milímetros por delante. 2 milímetros. En los foros, la gente grita que el VAR asesina el romance del fútbol, pero se equivoca. Lo que el VAR hizo esa noche fue algo mucho más cruel. Desnudó la fragilidad mental de un imperio que se cree intocable. El Barça no perdió por una decisión mecánica, perdió porque su alma es de cristal. Al verse juzgados por la precisión de un algoritmo, los jugadores entraron en un pánico infantil, en una paranoia de victimismo que paralizó sus piernas. Esa arrogancia de no aceptar el error milimétrico fue el verdadero verdugo. ¿Saben qué es lo peor? Que mientras ellos se quejaban al árbitro, Simeone ya estaba afilando el cuchillo para la ejecución final. Ese cuchillo tenía un nombre propio, Ademola Lookman. En el preciso instante en que Eric García dejó el campo, Simeone no levantó un muro, sacó un bisturí. Mientras en las redes muchos se mofaban del autobús de siempre, la realidad era mucho más macabra. Era una jaula en movimiento. Observen a Lookman, no corría por inercia, estaba amputando el carril derecho de un Barça desangrado con una precisión quirúrgica. Aquí reside la diferencia letal. Xavi es un profesor para la lógica de los 38 partidos de liga, pero Simeone es un asesino de situaciones anormales. Él no quiere tu balón, quiere tu pánico. Lo que el mundo llama cholismo es en realidad una tortura psicológica diseñada para que creas que tienes el control, mientras caminas directo a la guillotina. El Metropolitano ya no rugía, sonreía con frialdad. Y lo que vino después no fue agotamiento físico, fue una disfunción colectiva de la mente que los datos ni siquiera pueden procesar. Y miren que los datos procesados en este 2026 no mienten. Lo que revelan es escalofriante. Justo tras la tarjeta roja de Eric, la intensidad de sprint de todo el equipo sufrió una caída libre del 34%. Un 34%. Pueden procesar esa cifra. En el momento exacto en que la situación exigía pulmones y sangre, el Barça se desenchufó por completo. Esto no es agotamiento físico, es algo mucho más oscuro. Es una disfunción biológica colectiva. En Internet muchos gritan que les falta actitud, pero la realidad es científica. Sus cuerpos no han aprendido a ganar bajo presión, sino que han sido programados para aceptar la derrota como un destino inevitable. Es una patología de élite. Estrellas de 1.000 millones de euros que, ante el lodo de Simeone, simplemente olvidan cómo respirar. No perdieron por falta de piernas, perdieron porque su sistema operativo mental colapsó ante el primer síntoma de dolor. Y lo que es realmente aterrador es la solución que el club está cocinando en secreto para extirpar este cáncer. Esa solución empieza por entender la paradoja del tuxedo. Miren los datos. Un 68% de posesión en la liga asfixiando a rivales pequeños. Es un baile de gala, elegante, casi perfecto. Pero los cuartos de la Champions no son un teatro, son una trinchera. Mientras el Atlético de Simeone entra al campo dispuesto a beber agua con barro, el Barça sigue intentando caminar por el fango vistiendo un smoking impecable. No han entendido que en Europa la estética no te salva de una emboscada. Les falta fatalmente grosor de piel, esa rudeza necesaria para sonreírle a la tragedia. Por eso, al primer síntoma de dolor, su software mental se apaga. En las redes, el optimismo ha sido reemplazado por un nihilismo tóxico. Los culés ya no se indignan, simplemente aceptan la derrota como algo inevitable. El orgullo de élite se ha vuelto veneno. Y aquí es donde la directiva ha decidido aplicar la cirugía más dolorosa,
extirpar el romanticismo por completo. Esa cirugía tiene un nombre propio, la Gran Purga de 2026. No se trata solo de la salida inevitable de Eric García, eso es lo obvio. Lo que se está gestando en la sombra es un reinicio sistémico que no entiende de nostalgia. ¿Realmente pensamos que cargar todo el peso de un gigante sobre los hombros de Cubarsí o Yamal es una estrategia brillante? Por favor, eso no es táctica, es una plegaria desesperada al cielo. Xavi ha convertido el talento de la Masía en un escudo humano para ocultar el vacío de su pizarra. En las redes el veredicto es cruel. Xavi está quemando el futuro para salvar su presente. Y aquí llega el golpe final, el giro que nadie quiere aceptar. El hombre que juró proteger el ADN Barça se ha vuelto su mayor obstáculo ante el realismo europeo. La directiva ya ha firmado el diagnóstico. El estilo es innegociable, pero el entrenador es prescindible. El ciclo ha terminado y la demolición está a punto de ser televisada. Esa demolición no es una amenaza, es la única salida. Porque lo que vimos en el Metropolitano no fue un tropiezo. Fue el acta de defunción de una mentira que nos vendieron hasta este 2026. ¿Hasta cuándo seguiremos culpando al VAR o al destino? La maldición europea no es esotérica. Es el precio de la arrogancia táctica. Estamos en una encrucijada brutal. Seguimos abrazados al romanticismo estéril de los jóvenes, esperando que Lamine Yamal haga milagros cada noche, o aceptamos que para reinar en Europa hay que aprender a bajar al barro y ser pragmáticos. La estética sin títulos es solo una decoración cara para un museo de fracasos. El verano de 2026 será una carnicería, y quiero saber qué nombres pondrían ustedes en la guillotina. ¿Eric García? ¿Ferran? ¿O es el propio Xavi quien ya no tiene más respuestas? La reconstrucción real empieza admitiendo la verdad. Déjenme su lista de limpieza en los comentarios y díganme, ¿prefieren morir con el estilo o sobrevivir ganando? Los leo.